Algo estuve leyendo respecto de la transversalidad en la sociedad, ¿no? Yo intuyo qué significa, pero no tengo el concepto bien claro de qué es la transversalidad y cuál sería su antónimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál sería la no transversalidad? ¿Sería la verticalidad? ¿Sería el totalitarismo? No lo sé. Por eso, menos mal que lo tengo a mano a Daniel Feierstein, que seguramente me va a desburrar, desasnar y esclarecer. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Esperando que realmente me puedas ilustrar un poco respecto de esto de la transversalidad. Y yo creo que es un concepto que políticamente en este momento, Sí. no solo en este momento, te diría, pero en este momento particularmente resulta muy importante porque justamente de lo que da cuenta la transversalidad en la acción política es de la posibilidad de poner de acuerdo en en algún reclamo específico, en alguna lucha específica, en algún proyecto específico, Sí. a sectores que normalmente no actúan conjuntamente. Ah, Por ok. eso la idea de Sí. transversal, en el sentido que recorre un universo que en otras cuestiones está dividido. Sí. Entonces, en ese sentido era interesante cuando pensabas el antónimo, el primero que se te ocurría era bastante potable, bastante interesante, esta idea de verticalidad. Sí. Eh, si queremos llevarlo más al extremo, podríamos decir sectarismo Bien. también, en el sentido de decir, en este quedarse cada vez más chiquitos, digamos, ¿no? Lo Ujú. que nos da la transversalidad es la posibilidad de crecer, Sí. lo que nos da esa verticalidad es la posibilidad de cada vez quedarnos solamente con los que son iguales a nosotros. Es Y lógico, te vimos, escucho y desemboco rápidamente en la gigantesca marcha del mes pasado. Porque realmente ahí se produjo una transversalidad que después fue abandonada porque mucho diputado que estuvo en la marcha al día siguiente negó el quórum para hablar de lo mismo, ¿no? bueno, acabas de dar un ejemplo importantísimo de esto, porque también hay que pensar cómo se convocó esa sesión, o sea, si fue o no fue pensada transversalmente, porque Ah, me ok. parece que acá el problema es Sí, sí. la potencia de la marcha en defensa de la educación, que Mm, fue realmente un hecho, yo creo que para llegar a ese nivel de convocatoria, bueno, están siempre las estimaciones de cuánto hubo, cuánto no hubo en todo el país, pero yo creo que fue algo bastante superior al 2x1, a la marcha contra el 2x1 ajá. frente al macrismo, que ya era la más importante que tuvimos de los Sí. últimos 5 años, con lo cual creo que para encontrar otro momento así, no sé si no hay que irse a la Semana Santa de Alfonsín o a los Ah. actos de cierre que sí fueron superiores del año 83. Digo, Ujú. fue una marcha tremendamente masiva en todo el país, pero cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el elemento que permitió que tuviera esa masividad? Es exactamente esta transversalidad. Esto es, Ah. esa marcha unió en Ah. un reclamo por la defensa de la universidad pública a gente que en otras cosas no está de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Y esta, en la historia argentina, esta fue la potencia que luego se fue perdiendo, por ejemplo, de los reclamos contra la impunidad de los genocidas, en las marchas de derechos humanos de los años 80, de los años 90, Ujú. vos podías encontrar desde liberales y conservadores populares hasta radicales peronistas, todo el arco de la izquierda y montones de sectores que no se identificaban políticamente con un partido, pero que sentían que los genocidas no podían quedar impunes. Claro. En el caso de la defensa de la universidad pública pasa exactamente lo mismo. Mm, Y es bueno el planteo que hace de decir, bueno, ¿por qué eso no se expresó en su consecuencia política, que era lograr en el Parlamento eh, poder proteger a la universidad pública del ataque al que está siendo sometido? Y creo que es una pregunta para hacerse esto de que esa transversalidad muchas veces termina dinamitada por algunos sectores que lo que buscan es
apropiarse de esa construcción colectiva. Mm. Entonces ahí me parece que hay una pregunta planteada, bueno, ¿cómo lograr sostener en el tiempo esa transversalidad? Me parece que es el desafío político, o uno de los desafíos políticos más importantes en este momento. Es posible también porque estamos un poco en general todos de acuerdo con la importancia de la educación. Algunos para un lado, para el otro, pero digamos esa transversalidad es también por el motivo por el cual se realizó la movilización. Ese motivo no tiene réplica en otra situación para poder juntarnos de la misma manera, pero pensando en otras cosas. No pensando únicamente en el tema de la educación gratuita, libre de las universidades. Digo, ¿no hay otro punto de contacto entre los argentinos para juntarnos y hacer una marcha de semejante envergadura? Yo creo que los podría ver, lo que pasa es que requiere todo un proceso de construcción política. Ah, Entonces, poder claro. encontrar Mm, esos elementos en los que todos estamos de acuerdo en su defensa, primero tiene que tener una historia. sí, En el caso de la universidad pública tiene una historia y una presencia en el sentido que ha habido todo un proceso de destrucción de la educación pública que tiene muchísimos años en nuestro país. Te diría que viene ya desde la dictadura y no ha logrado revertirse, pero que en la universidad ha tenido un límite y esto lleva a que muchos sectores medios han decidido recurrir a la educación privada para el nivel primario, han sí. decidido recurrir a la educación privada para el nivel secundario, Ujú. pero que siguen considerando que la universidad pública Ahí está. es mejor, Mm, además de ser gratuita y sí. además de ser irrestricta, Ujú. es mejor, es de mayor calidad que la universidad privada y por lo tanto recurren a la universidad pública en ese momento. Entonces digo, esto ha sido una construcción de poder defender un ámbito de ese proceso de destrucción y entonces fortalece la posibilidad de esa transversalidad. En otros planos, como vos decís, requiere un proceso de Claro, construcción. Por claro. ejemplo, en planos que están más destruidos, como la salud pública Sí. o como la educación primaria pública, Ujú. requiere que podamos recomponer su importancia y entonces ahí no va a ser automática la defensa, Claro. sino que va a requerir que podamos ponernos de acuerdo y comprender todos la importancia de eso. Es viable, pero hay que comenzar a hacerlo. Y creo que lo que atenta contra esa transversalidad y que ha pasado también muchas veces en nuestra historia. Basta recordar, por ejemplo, qué pasó con las asambleas de los años Ah, sí. 2001, 2002, Sí, 2003, sí. es cuando algunos sectores justamente más verticalizados Ujú. buscan apropiarse de esa construcción colectiva y eso es expulsivo. Sí, Cuando claro. vamos todos a plantear algo y alguien aparece y dice son los míos, Sí, bueno, esto expulsa a todos los otros que no se sienten esos, se sienten un colectivo que desde distintos lugares está reclamando en este caso, la universidad pública y en otros casos contra la impunidad de los genocidas sí. o, como decía, contra cualquier otra cosa que consideremos que debe ser defendida o planteada o construida como proyecto. ¿Vos crees que una marcha como la que se realizó hace mella en un poder ejecutivo como el que tenemos en este momento? ¿Le altera algo o sigue mirando para otro lado y adelante? Yo creo que le altera algo sin duda, en términos de que demostró un apoyo colectivo gigante. Fíjate que llegó en el primer discurso a decir se trata de causas nobles, ¿sí? Ah, Antes de la marcha sí, eran los negocios de algunos y ahora es la idea de que son los negocios de algunos que utilizan una causa noble. claro. Ya hay un primer reconocimiento, la universidad pública es una Muy causa bien, noble, sí, muy bien, muy con lo bien. cual ya es un primer efecto. Sí. Ahora, nadie tiene la bola de cristal. ¿Qué va a pasar con esto? Yo creo que hay dos actitudes posibles. La primera y la más sensata sería que el gobierno tome nota de esta manifestación, tome nota de esta, podríamos decir, de esta declaración colectiva de la sociedad argentina
y detenga su proceso de destrucción en este plano específico. La verdad es claro. que la universidad pública no sale mucho dinero, con lo cual no sería un costo enorme para el gobierno. Por eso digo que sería la No, respuesta más pero, sensata, porque no le sí. cambiaría su plan. Sí, Diría, pero, bueno, no, no, lo no que, jodamos con las universidades y claro, pero lo que ahora. estoy pensando es que no, no es que sea importante o no para él o para el gobierno el tema de la universidad pública. Me parece que todo esto es aleccionador, ¿no? Toma cualquier ítem de la vida cotidiana, lo destruye porque es aleccionador. Exacto, pero por eso digo, hay dos posibilidades, ¿no? Una es esta, que siga destruyendo otros ámbitos y que entienda Sí. que en este le va a costar más Ah, y le ok. generaría un costo político muy alto. Sí. Lo segundo, que es probable también, porque Mm, el nivel de resentimiento que tiene tanto el propio presidente como algunos de quienes lo rodean contra la universidad pública es muy personal y creo que tiene que ver con que hubiese querido acceder a la universidad pública y no ah, pudo. ajá. Y entonces puede ser que en lugar de esta primera respuesta, reincida en el error y continúe el ataque, porque Claro. no se trata solo de un ataque presupuestario, se trata de un ataque personal, un ataque Sí. revestido de un profundo desprecio por la universidad pública y por la construcción que se hace en la investigación y en la docencia y en la extensión en la universidad pública. Entonces creo que esta segunda posibilidad tendría muchísimo más costo para el gobierno, porque lejos de disminuir el apoyo, yo creo que si no hay una transformación, una próxima marcha sería igual o superior por el Claro. nivel de apoyo que ha tenido y que uno puede ver incluso en el lugar que ha tenido en los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Digo, hay Sí. posicionamiento justamente de un nivel de transversalidad que incluye, por ejemplo, pensando en el mundo del periodismo, a periodistas que apoyan al gobierno Sí. en todos los otros ejes, Ujú. pero que le empiezan a plantear, bueno, cuidado, con esto no. Ajá. Sí. Entonces, digo, los dos caminos son posibles. Uno imagina el más sensato Mm, sería justamente que entiendan este grito colectivo y que paren en este caso. Y como vos decís, sería un aprendizaje para los sectores populares sí. que en otros casos habría que ser capaz de construir la misma transversalidad Claro. para lograr un efecto Ujú. equivalente. Sí. O puede ser que no registren esto y que entonces les resulte más caro en el sentido que esto se empiece a irradiar a otras cuestiones, ¿sí? Porque un gobierno que se empeñe, que se emperre en continuar este ataque, va a pagar un costo político mayor. Si hablo del Congreso entre diputados y senadores, ¿puedo pensar en una transversalidad o es una bolsa de gatos todo eso? Las dos cosas. Las dos cosas. Creo que efectivamente en este momento es una especie de bolsa de gatos, pero Ujú. en la cual es posible construir cierta transversalidad que no es equivalente a la de la sociedad. Digo, Ah, ok. efectivamente Ok. hay un elemento de la denuncia de Milei que tiene, o varios elementos, pero este es uno de ellos, que tiene consistencia. Ajá. Sí que es cierto que los representantes políticos se han separado de la sociedad en Ahí, muchos niveles. ahí está. Viven de otra manera, circulan por otros lugares y Sí. también políticamente funcionan a partir de un conjunto de intereses que hace mucho más problemático llevar esa transversalidad a las cámaras representativas que dentro de lo que es el funcionamiento social. Pero no es imposible, existen las lógicas de la política, Mm, es dinámico el Parlamento, con lo cual hay que ver qué pasa también en la elección intermedia. sí. Entonces uno dice, bueno, existe la posibilidad, incluso con la composición actual, de producir esas transversalidades y a veces se producen sin quererlo, digo, el rechazo a la ley bases del gobierno se dio más porque el propio gobierno generó una transversalidad en contra Ahí que por está. la capacidad de producir esa transversalidad. Entonces, Sí. Ok. tuvo tanta incapacidad para la negociación Sí. que lo que logró es abroquelar Claro. a Al un, resto. un bloque tremendamente transversal en contra suya. Seguro. La pregunta es, ¿va a seguir actuando así o va a intentar? Porque lo que tenemos son muchos sectores que tienen muchas ganas de negociar con el gobierno.
claro. si el gobierno tiene ganas de negociar con ellos, ¿no? Me Ahora, parece que ahí es donde sí. lo vuelve más difícil en el plano parlamentario que en el plano social. Claro, y la debilidad que produce que la unión la produzca el espanto, ¿no? Y no el amor, porque es una debilidad también, estar unidos por el espanto. Cuando la produce el espanto es una debilidad porque es una unión demasiado circunstancial. Eso. En tanto que cuando hay una convicción frente a la defensa de algo, esa transversalidad cobra más potencia. Entendí lo de la transversalidad, no es poca cosa. No es poca cosa. Te mando un abrazo grandote y ya nos volveremos a encontrar. Y gracias por tu permanencia en el desconcierto. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, lo escuchaste. ¿A quién? A Daniel Feierstein. ¿Y dónde vas a escucharlo? Lo escuchaste en el desconcierto.